Bueno, a pedido de mi amigo, ¿qué es lo que es el Brexit y cómo puede afectar a la economía de Chile y específicamente a la cartera de todos los chilenos? El Brexit es un referéndum que se va a votar el día 23 de este mes, o sea, en 2 días más, y hace referencia de la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea. Ahora, los efectos que puede tener el Brexit son equivalentes a los efectos que tuvo la economía mundial entre el año 2011 y 2012 o incluso el efecto que tuvo en la crisis subprime el 2008. ¿Por qué va a tener un efecto negativo? Porque todo esto, la crisis subprime, la crisis del año 2011 y 2012 y el Brexit tiene que ver con el nivel de endeudamiento que existe a nivel mundial. Estados Unidos cayó en la crisis subprime porque durante años se venía endeudando y lo que ocurrió el año 2007 es que su PIB llegó a tener el mismo nivel que su deuda. En ese entonces, el PIB de Estados Unidos era aproximadamente APB 13,5 trillones de dólares en términos norteamericanos, 13,5 billones de dólares en términos chilenos, y equivalía a su deuda pública. Y la deuda privada de ellos era 4 veces más, o sea, magistral. Entonces, en general Estados Unidos dependía mucho de su consumo interno y para seguir reactivando la economía y darle liquidez a los mercados lo que hicieron fue, y voy a ser bien didáctico en esto, bajar las barreras para las emisiones de créditos. Entonces, si por ejemplo una persona necesitaba estar trabajando 12 meses y mostrar cierta estabilidad socioeconómica para poder postular a un crédito hipotecario, bastaba con que trabajara 3 meses para poder postular al crédito. Ahora había personas que trabajaban, por ejemplo, en agricultura por estaciones, trabajaban 3 meses y quedaban sin pega y después quedaban con una casa, con un crédito hipotecario que no podían pagar y esto produjo obviamente que les embargaran las casas, que perdieran sus casas. Ahora, entre tanto, ¿cómo se financiaron estas nuevas casas? Se financiaron a través de créditos y de inversiones que salían de los fondos de pensiones de varios países del mundo y de los mismos pensionados en Estados Unidos, de inversionistas privados, de bancos y de diferentes instituciones. Y lo que ocurrió acá, que como habían bajado las restricciones, existieron banqueros que hicieron mal uso de esto. ¿Ah? Lo que hacían era vender estos créditos, decían, mira, sabes que tengo un fondo mutuo, un crédito hipotecario, invierte acá, va a recuperar la plata, esto está en el sector inmobiliario de Estados Unidos, que es sumamente seguro. Estados Unidos básicamente depende de su consumo interno, de su mercado interno, y el 40% en ese momento era del sector inmobiliario. Si un norteamericano quería viajar por el mundo, lo que hacía era rehipotecar su casa y con esas platas viajaba. Con esa rehipotecaba su casa y se compraba un vehículo, total la casa siempre iba aumentando de precio. Ahora, ¿qué es lo que hicieron estos banqueros? Pescaron estas casas que efectivamente eran créditos basura porque las personas no iban a poder pagarlo y lo financiaron vendiéndole esto como inversión a otros inversionistas. Además de eso, los banqueros lo que hicieron también fue asegurarlo, que en el caso, como sabían que no iban a pagar, que en el caso que no pagaran, las aseguradoras pagaron la diferencia que dejaron de pagar las personas que estaban adquiriendo las casas, pero no se la pagaron a los inversionistas, se lo pagaron a los propios banqueros. De allí que muchos fueron a dar a la cárcel, estuvieron en el Congreso y hay un montón de películas de eso que no voy a perder el tiempo. Pero entre este grupito de los inversores también cayó Europa. Y Europa en ese entonces debía un 60% del PIB europeo, o sea, un 60% de todo lo que ganaba la eurozona en el año, ese era su nivel de deuda. Y cuando terminó la crisis subprime, ya estaban cerca, estaban en el 96% de lo que ganaban en un año. Y eso contando solamente que es la deuda pública. La deuda privada en Europa también era sana, pero por lo menos era unas 2 veces más, no 4 veces más como la de Estados Unidos, 2,5 veces más. Ahora, si el Reino Unido, ¿qué es lo que pasa? Que la Unión Europea son socios comerciales, son socios financieros y se han preocupado de que los países que han ingresado y que tengan economías alicaídas también sean financiados. Y ahí tenemos países como Grecia, como España y Italia, que lo que han hecho es aumentar su deuda y con esa deuda han financiado crecimientos escasos. O sea, Europa, hay muchos países que a través de la deuda se han mantenido creciendo, pero si no siguieran emitiendo nueva deuda, sencillamente no podrían seguir creciendo. En otras palabras, supongamos que usted no tenga trabajo y vaya a pedir todos los años crédito al banco y siga pidiendo crédito para seguir viviendo. Pero en algún momento ese crédito se puede cortar. Y los países que han estado financiando a estos otros países son Alemania, Francia e Inglaterra. Si se retira Inglaterra, va a quedar
bueno, hay otros países que financian que son más pequeños, pero estos países grandes van a quedar solamente Alemania y Francia, y ellos tienen elecciones el próximo año. Y puede que la población de Alemania y Francia opten por estos mismos fundamentos nacionalistas y digan, ¿sabes qué? Nos sigamos financiando la vida gratis de otros países. Oye, paremos con esto, y como tienen elecciones, postulen por una opción más de derecha. Decían defender sus capitales porque saben que van a estar prestando dinero que nunca va a volver, y sencillamente lo que va a ocurrir acá es que va a terminar la liquidez de la eurozona. Si termina la liquidez de la eurozona, si la eurozona no tiene dinero, va a dejar de demandar. ¿Qué lo va a hacer demandar? Obviamente los productos que necesite. Y China, el principal cliente de China es Europa. Si China se le disminuye la demanda que viene desde Europa por los bienes y servicios, ¿qué lo va a hacer? Básicamente por los bienes, China se va a contraer. Y en eso va a caer todo lo que es Latinoamérica, que lo que mayoritariamente depende de su balanza comercial, básicamente la exportación de commodities. ¿Qué es lo que son commodities? Materia prima, petróleo, minerales, agricultura, etc. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que se va a contraer más la economía latinoamericana. Ahora, si cae Europa y cae China, que son potencias económicas, obviamente esto va a perjudicar a Estados Unidos, ¿ah? Y a Japón. A Japón, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que más encima se ha visto perjudicado porque, como si viene esto del Brexit, muchos se han refugiado en las monedas como es el yen y como es el dólar, pero como Estados Unidos depende mucho de su consumo interno, no se ha visto perjudicado por el alza del dólar, porque eso le quita competitividad, porque obviamente todo es más caro. Pero Japón sí, sus exportaciones se han encarecido, y al encarecerse sus exportaciones, lo que ocurrió en el mes de mayo es que la balanza comercial de exportaciones descendieron un 11% en Japón. Japón tiene mucha deuda, se estima que un 400% de su PIB, está creciendo cerca del 1%, tiene tasa del Banco Central negativa, o sea, no están recibiendo plata, no quieren recibir plata para guardarla, quieren que la plata esté en el mercado, y aún así no se reactiva, y más encima su balanza comercial está negativa. China está reduciendo su crecimiento, también se está endeudando. Europa sumamente endeudada, con crecimiento cercano al 2%, siempre anda en relativo a eso, se mantiene ese como el promedio. Japón, ya lo dije, y Estados Unidos recién recuperándose de su debilidad, pero que, o sea, de la crisis subprime, pero creciendo muy bajo y también con aumento de deuda. O sea, de hecho ya Estados Unidos hoy día tendrá un PIB cercano a 18 trillones de dólares, y su deuda pública solamente superó ya los 19 trillones de dólares. Busquen en Google ahí el reloj de la deuda de Estados Unidos, y obviamente también está delicado. Entonces, si cae toda esta economía, va a caer Estados Unidos, y también va a caer Chile, ¿ah? Chile, el problema es que no estamos como hace años. Chile en este momento tiene el mismo nivel de endeudamiento que entre el año 1990 y 1993. El ministro de Hacienda dice que es deuda sana, es deuda que él fomentó, pero no es deuda sana, no existe la deuda sana, porque en este caso, porque la deuda sana es cuando tú lo usas para invertir. En cambio, acá se ocupó de gasto social, y ese dinero no va a tener una retribución, ya se gastó y se perdió. Así que el ministro de Hacienda en ese sentido está errado, eso no es deuda sana. Además, tenemos fuentes, por ejemplo, de ingresos como Codelco, pero el buyer de Codelco es $2,15, y hoy día el cobre está a menor precio que eso, por lo tanto Codelco está a pérdida, y está tan endeudado que desde el próximo año va a tener que pagar $1.000 millones en intereses. Si Codelco fuera una empresa privada, hoy estaría quebrado. Y así están todas las mineras. La tasa de desempleo acá en Chile dicen que está controlada y todo lo demás, pero nosotros desde afuera especulamos hoy día y que existe una tasa de desempleo en Chile real entre un 12,5 y un 15%, y que la están manipulando a través de diferentes datos, como que básicamente, mire, sabe que usted como independiente también puede ir y pagar, no sé, sus cotizaciones, y ella figura en las cotizaciones, sí, mire, le está trabajando, pero en la realidad es que la cesantía en Chile ha aumentado, y lo peor de todo es que ha aumentado la cesantía de corbata, ¿ah? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Mire, manténgase en el fondo E. Si existe este Brexit, si el Reino Unido sale de Europa, váyase al fondo E, váyase a renta fija, no invierta en renta variable, no invierta en las acciones nacionales, ¿ya? Ahora, si Reino Unido se mantiene en la eurozona, entonces ahí puede seguir con el mismo esquema de inversiones que ha tenido durante todo el año. Pero el Brexit es peligroso, y trate de evitar tener las pérdidas que existieron, por ejemplo, en el año 2008, donde efectivamente caía un 40% los fondos de pensión, y los ahorros de los chilenos se fue
se vio muy dañado. Muchas gracias, buenas noches y espero les sirva.